Un programa que pida por teclado una hora en 3 variables, horas, minutos y segundos, datos enteros, y muestre por pantalla la hora un segundo después. Para que una hora sea válida, se tiene que cumplir que las horas tienen que estar entre 0 y 23, los minutos entre 0 y 59, y los segundos también en el mismo segmento, de 0 a 59. Si la hora ingresada por el usuario no tiene las variables, o sea, los datos en esos rangos, hay que mostrar un mensaje de error, que lo ingresado es incorrecto. Esa es la consigna, ¿de acuerdo? No sé quién era el que preguntaba. Era por Sí, el chat, sí. sí, por el chat. Campos Matías. Ahí te dio Campos. Bien, Sí. acá está una propuesta de solución. ¿Ah? Utilizando, digamos, una evaluación lógica compleja, digamos, combinada. Para eso usamos el operador AND. Podemos incluir dentro de una sola evaluación lógica todas estas condiciones. La de que las horas deben ser mayores o iguales que 0, menores o iguales que 23. Además, los minutos deben ser mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 59. Igual para los segundos, ¿sí? Mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 59. Si esa condición no se cumple, pasamos al else y mostramos que la hora ingresada no es correcta. Por supuesto que, a ver, supongamos, si se hubiese ingresado 12 horas, 80 minutos, 10 segundos, sí se podría hacer las operaciones para adaptar esta hora dentro de valores más estándares. Pero la restricción se la pusimos en la consigna para que justamente ustedes hagan el proceso de trabajar las expresiones lógicas de esta manera y para que quede en una sola y sencilla. Repetimos también que esta es una propuesta de solución, seguramente ustedes pueden proponer otra que, digamos, se codifique de manera diferente, pero provea un resultado similar dentro de lo que pide la consigna. Digamos, las horas, minutos y segundos han sido ingresadas con valores dentro de los rangos que se solicita, lo primero que se hace es sumarle a los segundos el valor de 1, porque lo que pide es que se muestre la hora ingresada un segundo después. Pero claro, a partir de ahí hay que empezar a hacer la comprobación de, en el caso particular, que los segundos, porque si los segundos han sido ingresados como 59 segundos, al sumarle 1 ya vamos a estar en presencia de que los segundos ya llegaron a 60. Por lo tanto, corresponde hacer el acarreo hacia los minutos. Si esa situación se cumple, obviamente ponemos a 0 los segundos y a los minutos le incrementamos 1. ¿De acuerdo? Si sucediera que los minutos ingresados eran 59, al incrementarles 1 en esta línea, ya vamos a estar en la situación de que los minutos alcanzaron el valor de 60, y por lo tanto esta condición de comparación se cumple, y bueno, hacemos el acarreo hacia las horas. Por lo tanto, corresponde poner minutos igual a 0 e incrementar el valor de las horas. Si en el caso extremo las horas también, al incrementarse, llegan al valor de 24, correspondería poner en el valor de las horas igual a 0. Después de hacer todo ese procesamiento, se muestran horas, minutos y segundos correspondientes. No sé si eso cubre la consulta de cómo se encaraba este ejercicio para Matías Campos. Profe, Sí, escucho. yo ahí en el printf, donde está donde pusiste ahí marcado, yo al segundo le he puesto un +1 y me daba que cumplía con el ejercicio, digamos. Sí, también. Ustedes saben que ahí también se puede hacer eso. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué sucede si la hora ingresada es
12 horas, 12 minutos, 59 segundos. Ahí ya claro. no hay, en el printf ya no hay posibilidad de hacer el procesamiento, digamos, de hacer el acarreo, porque ya llegamos a las 60 horas, perdón, a los 60 segundos, que implica hacer el acarreo. No sé si ahí para Nicolás que comentaba. Es una solución, Claro. pero no contempla esa situación, ¿no? En el ingreso de las horas, minutos y segundos, el caso extremo es ingresar 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Entonces, los segundos pasan a 60 y si hacemos el acarreo, los minutos también llegan a 60, y si hacemos el acarreo de los minutos hacia las horas llegan a 24, lo cual habría que ponerlo ya en el valor de 0 también. En ese caso, el valor que se mostraría es 0, 0, 0. No sé si me hice entender. Sí, profe. Porque me tira 60 segundos después. Claro. Claro, era solamente para que ustedes se enfrenten a esa situación. Pero bueno, justamente de eso trata el ejercicio, ¿no? Comentarios, preguntas que quieran hacer. Sobre otros ejercicios, otro práctico. Ah, pero están muy bien estos chicos. Nadie dice nada, Gabo. Profe, No, bueno. tienen profe, todo listo ya. Sí, sí, el ejercicio 4, por ejemplo, que estaba haciendo, me dio un error, no me compila. Como lo hice con una estructura anidada, y llegó un momento que ya, bueno, lo dejé porque no me salía. el 4 es este. Digamos, procesar las notas de manera tal que, claro, te pone las siguientes condiciones. ¿Sí? Entre 9 y 10, sobresaliente, entre 7 y 9, notable. ¿A ese ejercicio se refiere? Sí, sí. Sí, bueno, en realidad, digamos, a diferencia de este ejercicio del 5, que había que contemplar los casos, y fíjense que ahí, digamos, se da una situación de if unos dentro de otros, quedan anidados. En el ejercicio 4, sí es una secuencia de if-else anidados. Esa es una propuesta. Pero bueno, no debería, por ahí no sé cuál puede haber sido el error que le daba. Si no era de sintaxis, ¿era de sintaxis o le daba un funcionamiento no esperado? Funcionamiento. Claro, habría que ver cómo está estructurado la secuencia, ¿no? Ah, bueno, ahí respondo a alguien que me dice que en el caso de que ingrese a la hora 23:59:59, lo dejo en que quede en 24:00. Bueno, sí, porque por lo menos salva los dos primeros acarreos de los minutos y segundos. No, pienso que puede quedar así. Volviendo a lo que me comentaban que le daba un error de funcionamiento, significa que ha superado el problema de la sintaxis, ¿no? Habría que ver en qué lugar del programa, justamente después en una clase vamos a abordar el tema de depuración de errores. Una de las técnicas, porque digamos hay una secuencia de pasos que tener en cuenta, es, ya que tenemos a disposición el printf, es ir poniendo printf que nos permitan ir viendo la evolución de los datos que se van procesando. No sé si por ahí eso le puede servir a que encuentre en qué lugar el programa deja de funcionar como uno espera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si no, lo que podría hacer también es compartir el código y lo revisamos, ¿no? Si es que se le complica todavía.
Sí, sí, ahí estoy viendo, profe, lo que está compartiendo y se me hace que en una, porque me daba primero las primeras hasta el 7 y de ahí no. Y por lo que estoy viendo, sí, 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 me hace que me use mal. Porque dice parecido. Ah, bien. Ok. Bueno, si le sirve, buenísimo. Sí, sí, Y sí, sí, bueno, profe. aprovecho ahí para mencionar que en el caso de que utilicemos los if-else, si, ya sea tanto para el if como para el else, mientras eh, escribamos una sola línea de código, o sea, con su punto y coma inclusive, no necesitamos utilizar llaves. Cuando ya necesitamos poner más de una, o sea, una estructura compleja, compuesta, ahí es obligatorio el tema de las llaves. Si no, va a tomar solo una línea de instrucción nada más. Por eso en este caso se puede ver que no se están usando llaves, ¿no? Pero es solo por el hecho de que hay una sola línea. Lo cual, digamos, por ahí ayuda a que sea un poco más compacto el código. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, comentario sobre otro ejercicio que quieran revisar? Esta es la oportunidad. Digo, porque si no seguimos avanzando y después se acumulan más ejercicios y bueno, van derivando en otros trabajos prácticos. Así que aprovechen. Hay dos alternativas, digamos, o realmente está todo muy bien, ya han terminado de presentar todo, o capaz que se están descuidando y se les va acumulando, ¿no? Pero bueno, comenten cualquier cosa. Bueno. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a ver si podemos avanzar otro poquito. ¿Ah? Esperen que corra un poco las ventanas. Vamos, la idea es también, lo que pasa es que nos estamos aproximando a, digamos, introducir el repaso de las estructuras de repetición. Y antes de empezar con eso es muy importante refrescar cuestiones muy sensibles con los que son los contadores, los acumuladores y las banderas. Estos recursos que son fundamentales a la hora de trabajar con las estructuras de repetición. Entonces, creo que vale la pena recorrer estos conceptos un poco como para refrescarlo, y si hubiera alguna duda, creo que ahí es donde se vuelve muy valioso aclarar lo que pudiera no estar claro. Bueno, ¿qué es un contador? Un contador es una variable concretamente, pero no cualquier variable. Una variable, un espacio de memoria, de hecho una variable es concretamente un lugar en el mapa de memoria, destinado a contener un valor que se incrementa. O sea, es una variable, pero es una variable singular, con un funcionamiento muy particular. Y está destinado a contener un valor que se incrementará o decrementará cada vez que se ejecute el proceso. Porque el contador va a tener una estructura de funcionamiento, ya vamos a ver. Se utiliza para llevar la cuenta de acciones, justamente cuando queremos usar una estructura de repetición, necesitamos saber cuántas veces vamos ejecutando, vamos repitiendo, y ahí es donde el contador cobra mucha importancia. La cuenta de acciones que se pueden solicitar durante la resolución de un problema. El incremento o el decremento es siempre constante. Esto es una característica esencial del contador. Cuando decimos el incremento, obviamente, o su contraparte, que es el decremento, se refiere a cuánto crece el contador por cada vez que se realiza la cuenta. Ese incremento tiene que ser constante. Típicamente es 1, pero si fuera de 2, tiene que ser de a 2 en 2. No puede cambiar, sino ya deja de funcionar como un contador. Repito, lo típico es que sea de a 1. Otro punto sensible respecto a el contador, la inicialización.
La inicialización consiste en poner el valor inicial de la variable que representa al contador. ¿Ah? Hay que darle un valor inicial. Generalmente es 0, pero no es obligación. Puede ser un valor que, dependiendo del problema que se quiera dar solución, puede ser un valor que sea representativo como valor inicial para ese caso particular, pero el hecho es de que el contador debe tener, antes de que empiece a ser utilizado, tiene que tener un valor inicial. En el caso del acumulador, es una variable cuya misión es almacenar cantidades que se suman al valor previo. Y aquí es donde difiere del contador. En el caso del acumulador, los incrementos pueden ser variables. Siempre conviene y viene muy bien un ejemplo, un ejemplo que usamos. Supongamos gastos diarios. Si queremos ir acumulando gastos diarios, para después, por ejemplo, hacer un promedio, los gastos de cada día pueden ser diferentes. De hecho, es de esperarse que eso suceda. Por lo tanto, los incrementos que va teniendo la variable, que en este caso le llamamos acumulador, esos incrementos van a ser diferentes. Y eso es lo que lo diferencia de un contador. Es más, se espera que sean diferentes. Un acumulador se utiliza para efectuar sumas sucesivas. De eso hablábamos, ¿sí? De incrementos que van a ser diferentes, y esos incrementos se van guardando en una variable a la cual le podemos poner el nombre que queramos, representativo para cada problema, pero es del rubro acumulador, o sea, funciona como acumulador. Bueno, el incremento o decremento de cada suma es variable, mientras en el contador es constante. Es ahí, como esto después se transforma en video, siempre les dejamos la leyenda para que al leer a ustedes les quede claro qué es lo más importante. La inicialización del acumulador. La inicialización consiste en asignar también el valor inicial a la variable acumulador. Generalmente se empieza con 0, o sea, el valor inicial es 0. Pero no necesariamente, porque eso va a depender del ejercicio que se esté trabajando o del problema al que se quiera dar solución. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Nada, parece. No, profe. Muy No, bien. profe. De paso aprovechaba para tomar agua. Bien, acá vemos un poco más, yendo a la práctica, lo que hablábamos antes. Pero por supuesto que acá no, como no es un código propiamente dicho, acá no está representada la declaración de la variable como contador propiamente dicho. O sea, directamente hacemos de cuenta que la variable ya ha sido declarada como entera, por ejemplo, y acá queremos resaltar el hecho de el proceso de inicialización. ¿Ah? Entonces acá hacemos cuenta igual a 0, recordar que el igual es un signo de asignación y lo que está a la derecha se guarda en la izquierda. Ahora bien, esa es la inicialización. A la hora de incrementar, ¿sí? Tomamos el valor inicial de cuenta y le sumamos 1. El resultado de eso se reasigna de nuevo en la misma variable, de manera tal que ahora dentro de cuenta se va a guardar el valor previo más 1. Y en el caso de eso es en el caso en el que sea el incremento. Y para el caso del decremento, ¿sí? El valor previo que haya estado en cuenta, a ese valor se le resta 1. Y el resultado de esa operación se vuelve a guardar en la variable cuenta, que en este caso es la variable contador. ¿Sí? Esa sería la mecánica. Esta es la estructura de decremento y esta la estructura de incremento. Bueno, el lenguaje C también se suele utilizar para incrementar cuenta más o más cuenta. Uno es pre-incremento, el otro es post-incremento.
pero es una de las alternativas, ¿no? En el caso del acumulador, nuevamente, la inicialización es de esta manera. Por supuesto que típicamente es 0, pero se puede inicializar con un valor que sea representativo como valor inicial, dependiendo del problema del que se trate. Y en este caso, la acumulación, fíjense, tiene el formato. Si la variable acumulador es consumos, o sea, consumos igual a consumos más gasto. Fíjense que acá antes teníamos más 1. En cambio, en este caso tenemos una variable, ¿sí? Valga la redundancia, o sea, la variable, voy a decir porque varía, y eso es lo que lo hace diferente de la estructura contadora. Porque acá en lugar de haber un 1, hay una variable, porque el contenido va variando. Como hablábamos de los gastos diarios, por ejemplo, es normal o es esperable que no sean iguales. Cuando en el caso del contador es requisito que los incrementos sean constantes. ¿Preguntas, comentarios? Genial, muy bien. Full. Bueno, y esto es lo que hablamos, ¿no? Son fundamentales los conceptos que hemos mencionado antes, porque en el caso de una estructura de repetición, lo que controla las repeticiones es generalmente la utilización de un contador como testigo. ¿Ah? Acá vamos a tener un contador. Por ejemplo, vamos a comparar si el contador es menor o igual que cierto valor, para saber si ya se ha alcanzado el valor de repeticiones o no. Obviamente que el contador tiene que ser incrementado dentro de la estructura de repetición para que tenga sentido hacer su correspondiente evaluación en esta zona, ¿no? Bueno, de este lado tenemos una estructura while un poco más compleja, donde está la entrada de datos, bueno, las correspondientes declaraciones, y recién ahí preguntamos si el dato, o sea, lo comparamos con un parámetro de referencia, y en caso de que se cumpla, realizamos la ejecución de las tareas, y nos mantenemos en ese bucle de repetición mientras la evaluación lógica dé verdadero. En caso de que no dé verdadero, la condición que está dentro de la parte de comprobación, ahí sí ya salimos de la estructura de repetición y continuamos con la ejecución principal del programa. Acá lo podemos ver aplicado a un ejercicio, ¿sí? Bueno, acá tenemos las declaraciones, acá tenemos la entrada de datos correspondiente a un scanf. Sí, acá se puede ver cómo el código se corresponde exactamente con el diagrama de flujo. Y acá tenemos la evaluación lógica que controla el lazo de repetición. Fíjense cómo acá preguntamos si contar es menor o igual que n, teniendo en cuenta que antes le hemos pedido al usuario que cargue n. ¿Qué es lo que está, bueno, o si observamos este ejercicio en particular, está diseñado para calcular el promedio de una lista de números? Lo que se le pregunta primero al operador, cuántos números se desean ingresar, se los captura por teclado en la variable n, y la variable contadora se ha inicializado en 1, prestar atención en esto, y lo que hacemos es comparar si la variable contadora es menor o igual a los números que quiere procesar el operador. Como esto recién empieza, a menos que el operador haya dicho que es un número que quiere procesar, un caso muy particular, significa que esto se cumple, por lo tanto, se muestra, ¿sí? Cuál es el valor de X, perdón, como que se va a introducir, o sea, como el valor esperado, que se ingrese ese valor, que va a ser el primer, y en este caso sería el único número que se va a ingresar, y después con un scanf se captura en la variable X el número que ingresa el operador que se va a procesar. Ese número se guarda
acumulativamente en la variable suma y se incrementa la variable contadora. Si el incremento de la variable contadora hace que esta condición no se cumpla, significa que la variable contadora ya está por arriba de la cantidad de números que se quieren procesar, entonces significa que hay que salir del lazo de repetición y realizar esta operación, que es a lo que se ha sumado o acumulado en la variable suma, se la divide en n, que no son más que los números que se desean procesar. Entonces con esto se obtiene el promedio y es lo que se muestra al final del programa. Entonces acá se puede ver cómo dentro de la estructura while utilizamos un contador para controlar la cantidad de repeticiones. ¿Preguntas, comentarios? En el caso de la estructura do while nos va a pasar muy parecido, pero con la salvedad de que, como la estructura do while tiene la característica que la evaluación lógica se hace al final del bloque de instrucciones que se desea repetir, entonces esta estructura tiene como característica diferenciadora de la while que las tareas del lazo de repetición se ejecutan al menos una vez. Porque ejecutamos las tareas, recién hacemos la comprobación lógica y en caso de que sea verdadero la repetimos. En caso de que no, seguimos con la línea principal de ejecución del programa, pero para entonces ya habremos ejecutado al menos una vez la secuencia de tareas que están asociadas dentro de la estructura do while. Si lo miramos al mismo ejercicio anterior, en este código está desarrollado utilizando una estructura do while en lugar de una while. Se puede ver cómo tenemos do primero, while después, y en este lugar tenemos la evaluación lógica que controla los lazos de repetición. O sea que sí o sí, aunque sea una vez, muestro estos mensajes, pido el número que se va a ingresar, se lo acumula, se hace la cuenta, y en el peor de los casos, el promedio se realiza con este valor de suma, en el peor de los casos. Si no, se hará la cuenta de la cantidad de números que se desea procesar y se obtendrá de igual manera el promedio al final. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Ninguna. No vamos a avanzar más, así no nos desfasamos del otro grupo. Perfecto.